Ok, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. Somos el grupo 2 del curso de taller de construcción de software, conformado por Serti Nostro Seguino, de la Cruz Díaz José Ángel, Díaz Silva Eric, Tueros Montes Rolando y quien les habla Zamora Tassi Ángelo. Y vamos a presentar nuestro tema de investigación, casos de prueba. Primero, ¿qué son los casos de prueba? Son un conjunto de condiciones bajo las cuales un analista va a determinar si un sistema o software es parcial o completamente satisfactorio. Se podría decir de otra manera que es un conjunto de pasos y resultados esperados que se crean a partir de los requisitos de software. Entonces, para cubrir el software más a fondo, se debe tener como mínimo un caso de prueba por cada uno de los requisitos definidos y tener en cuenta todos los elementos de diseño, el uso de tipo de datos, tanto de entrada como de salida, y cada comportamiento que sea esperado. Estados de un caso de prueba. Los casos de prueba van a tener 4 estados. En este caso, el primero, pasado o correcto, es en el cual si todos los pasos del caso de prueba se han ejecutado de manera correcta. El estado fallido. Si uno o varios pasos han sido erróneos al momento de ejecutarse. Estado bloqueado. Si un caso de prueba anterior bloquea las funciones de los posteriores casos de prueba. Y estado NA. Si un caso de prueba definido ya no aplica al haber habido cambios en las funcionalidades o requisitos. Factores de calidad de los casos de prueba. Los casos de prueba deben cumplir ciertos factores de calidad. En este caso son 5 factores. El número 1. Un caso de prueba debe ser correcto. En otras palabras, debe ser apropiado para los probadores y el entorno. Como número 2, el caso de prueba debe ser exacto. Demostrar que su descripción se puede probar. Como número 3, el caso de prueba debe ser económico. Tener solo los pasos o los campos necesarios para su propósito. Como número 4, un caso de prueba debe ser confiable y repetible. En otras palabras, debe ser un experimento controlado con el que se obtiene el mismo resultado cada vez que se ejecute sin importar qué datos se prueben. Y como último, un caso de prueba debe ser rastreable, saber qué requisitos del caso de uso se prueban. Estructura de los casos de prueba. Si bien es cierto, no existe una estructura como tal detallada para los casos de prueba, ya que estos dependen de los datos y de los proyectos que tú vayas a probar. Pero si bien es cierto, cada caso de prueba en su estructura debe tener al menos estos siguientes datos. Por ejemplo, el identificador es el cual nos ayuda a identificar el caso de prueba, ya que puede ser numérico o alfanumérico y que los va a diferenciar de los demás. El nombre del caso de prueba. Este nos va a describir cuál es el caso de prueba, o su nombre descriptivo. La precondición. Este hace referencia a lo que se debe tener listo para la ejecución del caso de prueba. Los pasos. Define las acciones del usuario expresadas en términos de negocio y del aplicativo para la ejecución del caso de prueba. Resultados esperados. Determina si la ejecución del caso va siendo exitosa por cada paso. Los datos de prueba. Los pasos de prueba se apoyan en datos. Es por esto que por cada paso de prueba se puede hacer necesario especificar cuál es el dato a usar. Y por último, el resultado real. Como se busca que los casos de prueba sean reproducibles las veces que sean necesarias, esta opción permite al analista estar registrando lo sucedido de cada paso. Conceptos relacionados a los casos de prueba. Tenemos distintos conceptos. Uno de estos conceptos relacionados a los casos de prueba son las pruebas de software, también llamadas software testing, que comprenden el conjunto de actividades que se realizan para identificar posibles fallos de funcionamiento. Otro concepto relacionado son los casos de uso. El caso de uso es la descripción del conjunto de interacciones del sistema con uno o varios actores para alcanzar un objetivo. Otro concepto más sería la suite de pruebas. Una suite de pruebas es una colección de casos de pruebas que se han agrupado para ejecuciones de pruebas. Y así tenemos otros conceptos relacionados como las pruebas dinámicas, pruebas estáticas, herramientas de gestión, automatización de pruebas, etc. Etapas del software testing. Tenemos 4 etapas básicas para hacer un software testing. Tenemos la etapa de prueba de componentes, a la que le seguirá la prueba de integración, continuando con pruebas de sistema y por último las pruebas de aceptación. Pero, ¿qué nos define cada una de estas etapas? La primera etapa, llamada prueba de componentes o también pruebas unitarias, es la primera etapa que se ejecuta donde los desarrolladores ya cuentan con los componentes del sistema desarrollado.
Siguiendo con la etapa de prueba de integración. Se ejecuta una vez concluidas las pruebas de componentes y donde se ejecutarán pruebas teniendo todos o la mayor parte de los componentes integrados para verificar que todos estos operen correctamente de manera conjunta. Por siguiente tenemos las pruebas de sistemas, la cual nos va a servir para validar que todas las funciones y componentes del sistema colaboren correctamente. Y por último tenemos las pruebas de aceptación, en donde el objetivo de esta prueba es validar que el proveedor entendió y desarrolló lo que el usuario solicita. Tipos de prueba de software. Estos tipos de prueba pueden aplicarse en cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente, pero no es obligatorio aplicarlas todas dado que su ejecución depende de diversos factores, como tiempo de desarrollo o presupuesto del proyecto. Tenemos distintos tipos de pruebas, por ejemplo, las pruebas funcionales, las cuales validan que los requerimientos funcionales especificados se cumplan y operen conforme lo esperado. Tenemos también pruebas de desempeño, donde validan que se cumplan todos los requerimientos no funcionales relacionados al rendimiento de la aplicación. También tenemos, por ejemplo, pruebas de usuarios, donde las pruebas con usuarios no permiten validar o refutar las hipótesis que tenemos sobre nuestros diseños. También tendremos otro tipo de pruebas como pruebas de estrés, pruebas de volumen, resistencias, usabilidad o interfaz de usuario, ¿no? Como podemos ver en el cuadro, nos muestra que un error encontrado en las fases más tempranas de desarrollo nos cuesta menos trabajo solucionarlo que en las fases tardías de desarrollo, ya que mientras más tarde se encuentre el error, se tendrá que hacer más cambios en toda la etapa de producción o de desarrollo para poder solucionarlo. El cuadro nos indica que en comparación, un error encontrado en la etapa de análisis con la etapa de producción es 150 veces más complicado de solucionarlo. Esto prueba lo cuán importante es hacer los casos de prueba a medida que se va desarrollando el software o terminando cada tipo de módulo que estemos desarrollando. Habiendo hablado de los tipos de prueba de software, tenemos a los ya mencionados tipos de prueba de usuario. Pero, ¿qué son las pruebas de usuario? Para hacer pruebas con usuario, convocamos a usuarios reales o posibles usuarios de nuestros productos, durante un tiempo en el cual el moderador de la prueba les pedirá a los usuarios una serie de tareas especialmente diseñadas para validar nuestras hipótesis de diseños. Durante este tiempo también contaremos con la presencia de 1 o 2 observadores, quienes se encargarán de tomar notas y registrar el nivel de eficiencia y eficacia con la cual los usuarios realizan cada una de estas tareas. Dentro de los tipos de prueba de usuarios tenemos a las pruebas informales y a las formales. Dentro de las formales tenemos a las de guerrillas, las cuales son pruebas rápidas que se realizan con poca planificación. Dentro de las formales tendremos a las moderadas, presenciales, las cuales son pruebas formales que se realizan en un laboratorio de usabilidad o en el contexto de uso real de los usuarios. Estas pruebas necesitan planificación previa. Durante las pruebas, el moderador acompañará al usuario durante el tiempo que dure la prueba, indicándole qué tarea debe realizar. Las pruebas formales moderadas remotas son tipos de pruebas iguales a la anterior, con la única diferencia de que el moderador y el usuario no están en el mismo lugar físico, sino que se comunican por videollamada. Y por último, las pruebas formales automoderadas. En estas pruebas no hay intervención de un moderador. El usuario recibe las instrucciones de las tareas que debe realizar mediante la interfaz de la aplicación en la cual se desarrolla la prueba. Planificación de las pruebas de usuario. Para planificar una prueba de usuario se deben seguir estos 10 pasos. Punto número 1. Definir cuáles son los objetivos de cada una de las pruebas. Número 2. Decidir cuál es el tipo de test que se aplicará. Subsiguiente tenemos disponer del producto a testear o del software. Como número 4. Identificar los tipos de perfil de usuario que queremos probar. Número 5. Diseñar las tareas y cuestiones que se pondrán a prueba. Número 6. Seleccionar y captar a los usuarios de nuestros productos. Número 7. Preparar el espacio y los materiales que nos servirán para poder hacer las pruebas. Número 8. Elaborar una prueba piloto. Número 9. Llevar a cabo el test, cual hemos venido preparando. Y como último paso,
analizar estos resultados y proponer mejoras para el software o el producto. Herramientas para el testeo de software. Cada vez necesitamos utilizar más herramientas para mejorar el testing de nuestros proyectos. La mejora pasa tanto por la operatividad como por lo económico. Ahora bien, habiendo distintos tipos de testing, nos enfrentamos con distintos desafíos al tener que utilizar herramientas específicas que atienen a los mismos. Algunas de estas herramientas tienen curvas de aprendizaje cortas, es decir, que el testeador no demora mucho en comprender su alcance y sus funciones. En muchas organizaciones, el área de testing depende del área de desarrollo, mientras que en otras trabajan en conjunto y de manera colaborativa. De más está decir que debemos contar con un equipo multidisciplinario de testers con distintos perfiles técnicos que sepan no solo manejar las herramientas, sino además interpretar resultados para elaborar los correspondientes reportes de avances. Como ejemplo de estas herramientas tenemos estas 5. Como primera herramienta tenemos a Selenium. Es una herramienta que nos da una facilidad de registro y ejecución de los tests, así como referencia a objetos DOM en base al ID y nombre a través de XPath. También nos brinda autocompletado para todos los comandos y nos deja que las acciones puedan ser ejecutadas paso a paso. Como siguiente herramienta tenemos a JMeter. JMeter se utiliza principalmente para probar aplicaciones web, aplicaciones FTP, pruebas funcionales, servicios web, conexiones TCP genéricas y procesos nativos del sistema operativo. Luego tenemos a TestLink, la cual es una herramienta gratuita que permite crear y gestionar casos de prueba. En el área de verificación de entrega de software, esta herramienta nos va a permitir hacer lo siguiente: hacer el seguimiento y la traza al conjunto de planes de prueba y casos de prueba definidos sobre los proyectos. También publicar el estado de la ejecución de los planes de prueba. Y así como estas 3 tenemos también a Postman y a Jenkins. Conclusiones. Los casos de prueba nos permitirán conocer el estado de las funcionalidades y el nivel de satisfacción que genera el usuario. Al mismo tiempo, nos permitirá identificar errores en las etapas tempranas de desarrollo, evitando tener que hacer modificaciones complicadas al finalizar el proyecto. Y por último, estas técnicas nos van a ayudar a identificar en qué etapas se dan este tipo de fallas y así evitar este tipo de problemas en el desarrollo de productos subsiguientes. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.